¿En qué consiste el incumplimiento? ¿Cuáles son sus requisitos? El incumplimiento en el Código Civil y Comercial se refiere a la falta de cumplimiento de una obligación por parte del deudor. Definición de obligación. Una obligación es una relación jurídica en la que el acreedor tiene el derecho de exigir al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Ante el incumplimiento, el acreedor puede obtener forzadamente la satisfacción del dicho interés. Requisitos del incumplimiento. El artículo 725 del Código Civil y Comercial establece los requisitos para que exista una obligación válida. La prestación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Si el deudor no cumple con la obligación en el tiempo convenido, se le impone una pena a menos que pruebe la causa extraña que justifique su incumplimiento. La eximente del caso fortuito se interpreta de manera restrictiva. En síntesis, el incumplimiento es una situación en la que el deudor no cumple con su obligación, lo que puede dar lugar a sanciones o indemnizaciones según las circunstancias de las normas legales aplicables. 2. ¿Cuáles son las clasificaciones de las obligaciones con respecto al incumplimiento y sus efectos en los distintos tipos de prestaciones? El Código Civil y Comercial establece diversas clasificaciones de las obligaciones, particularmente en lo que se refiere al incumplimiento y sus efectos en los distintos tipos de prestaciones. Seguidamente voy a describir las principales clasificaciones y los artículos pertinentes. Obligaciones de dar, hacer y no hacer. Obligaciones de dar implican la entrega de una cosa. Están establecidos en los artículos 773 a 781. Obligaciones de hacer implican la realización de un acto. Artículos 782 a 784. Obligaciones de no hacer implican la abstención de un acto. Obligaciones de medio y de resultado. Artículo 774. Obligaciones de medio. El deudor debe poner todos los medios a su disposición para alcanzar un resultado, sin garantizar que se logrará. Obligaciones de resultado. El deudor se compromete a alcanzar un resultado específico. Obligaciones principales y accesorias. Están en los artículos 801 y subsiguientes. Obligaciones principales son las obligaciones esenciales en una relación jurídica. Obligaciones accesorias son aquellas que dependen de una principal, como las garantías. Obligaciones puras, condicionales y a plazo. Están en los artículos 343 a 354 y son: obligaciones puras son exigibles desde su nacimiento. Obligaciones condicionales dependen de un hecho futuro e incierto. Obligaciones a plazo dependen de un hecho futuro y cierto. Incumplimiento de las obligaciones y sus efectos. Están establecidos en los artículos 886 a 890. Regulan el incumplimiento y sus consecuencias. Incumplimiento absoluto. El deudor no cumple en forma definitiva. Incumplimiento relativo. El deudor cumple tardíamente o de forma parcial. Efectos del incumplimiento. Ejecución forzada. El acreedor puede exigir el cumplimiento mediante la justicia. Resolución del contrato. En casos de incumplimiento grave, el acreedor puede pedir la resolución del contrato. Artículos 731 al 740. Daños y perjuicios. El acreedor puede exigir una indemnización por daños causados por el incumplimiento. Están establecidos en los artículos 1723 a 1730. 3. ¿Qué es la mora? ¿Cuáles son sus requisitos, clases y efectos? ¿Cuál es el sistema de constitución en mora actual? La mora es un concepto del derecho civil que se refiere al retraso en el cumplimiento de una obligación, cuando una de las partes
de una relación contractual no cumple con su deber en tiempo estipulado, se dice que está en mora. Requisitos de la mora. Para que se considere la mora, generalmente se requiere 3 condiciones. 1. Existencia de una obligación exigible. La obligación debe ser válida, exigible y no estar sujeta a condiciones o plazos suspensivos. 2. Imputabilidad del contrato. El retraso en el cumplimiento debe ser atribuible al deudor, es decir, no debe haber sido causado por fuerza mayor o caso fortuito. 3. Interpelación o requerimiento formal. En muchos casos es necesario que el acreedor realice un requerimiento formal de cumplimiento al deudor, excepto cuando la obligación tiene un plazo determinado y el vencimiento de este plazo es suficiente para constituir la mora. Clases de mora. La mora puede clasificarse en mora del deudor. Ocurre cuando el deudor no cumple su obligación en tiempo debido. Mora del acreedor. Ocurre cuando el acreedor no acepta el cumplimiento de la obligación en el tiempo debido. Efectos de la mora. Los principales efectos de la mora son: 1. Responsabilidad por daño y perjuicios. El deudor moroso puede ser responsable de los daños y perjuicios que cause su retraso en el cumplimiento de la obligación. 2. Intereses moratorios. En obligaciones dinerarias, el deudor moroso debe pagar intereses moratorios desde el momento en que se cae en mora hasta que cumple con su obligación. 3. Extinción de la obligación. En algunos casos, especialmente en contratos bilaterales, el acreedor puede optar por la resolución del contrato debido al incumplimiento del deudor. En el sistema de constitución en mora actual en el Código Civil y Comercial, regula la constitución en mora en los artículos 886 al 890, según este cuerpo normativo. 1. Plazo fijo. Si la obligación tiene un plazo cierto, el deudor está en mora automáticamente al vencimiento del plazo, sin necesidad de requerimiento. Esto está estipulado en el artículo 886. 2. Obligaciones sin plazo cierto. Cuando no hay un plazo determinado, el acreedor debe realizar una interpelación judicial o extrajudicial. Artículo 887. 3. Imposibilidad del cumplimiento. Si el cumplimiento de la obligación se hace imposible por una causa no imputable al deudor antes de la constitución en mora, este no es responsable por daños y perjuicios, en el artículo 888. 4. Obligaciones a plazo indeterminado. En caso de obligaciones a término incierto, la mora se produce una vez que el acreedor realiza la interpelación judicial o extrajudicial pertinente. Esto está establecido en el artículo 889. Y por último y cuarto, mora del acreedor. Si el acreedor se rehúsa en recibir la prestación sin causa justificada, se configura la mora del acreedor, liberando al deudor de las consecuencias negativas de su propia mora.